Muy bien, vaya conmigo a Génesis, capítulo 37, por favor. Génesis, capítulo 37. Estamos estudiando el Pentateuco, estamos tratando de verlo en panorama, cuál es la importancia y la enseñanza que deja para nosotros hoy, sabiendo también que esto fue escrito por Moisés. Él compuso estos 5 libros y sin duda aquellos primeros lectores que fueron aquellos que están por entrar a la tierra prometida, están escuchando, ¿no? Leyendo más bien estos relatos de su propia historia, de dónde vienen. Vimos cuál es su origen, no solamente de ellos como nación, sino que también en cuanto al origen, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? En cuanto a la creación, de ser creados por Dios y poder no contrastar, sino que poder, ya que habían tantos relatos respecto a su propio origen, al diluvio, a la confusión de las lenguas, decir, bueno, saber cuál es el verdadero relato respecto a todas estas verdades que ellos podían evidenciar en sus propias vidas, ¿no? La realidad del pecado, pero también de la historia personal, ¿no? De ellos como nación. Están por entrar a la tierra que Dios les prometió y están allí preguntándose por qué esta tierra, por qué tenemos que tomar esta tierra. Y obviamente del capítulo 2 en adelante de Génesis nos cuenta la historia, ¿no? De los patriarcas, donde ya hablamos de Abraham, donde también hablamos de Isaac, lo mencionamos también de Jacob, que estuvimos viendo la semana pasada, pero particularmente y gran parte, casi todo lo último que queda del Génesis, pero gran porcentaje de este relato de los patriarcas se lo dedica Moisés a José y sus hermanos. Y comienza el capítulo 37 así, fíjese: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. ¿Se acuerda? Jacob había tenido muchos hijos con Raquel, ¿no? La madre de José, pero también con Lea, con las siervas de ellas dos, ¿no? Y ahí tenemos a los 12 hijos de Jacob, que vienen a ser posteriormente las 12 tribus de Israel. Pero José tiene una particularidad, y el texto nos dice claramente. Dice: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel, o sea Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, rogamos que en este estudio que queremos tener, tu palabra pueda tener cabida en nuestro corazón, este relato, esta historia. Tu Espíritu Santo la use para también consolarnos, animarnos, amonestarnos, desafiarnos a examinar nuestra propia vida ante tu palabra y ver también qué es lo que hemos de cambiar, mejorar, Señor, y afirmar en nuestra vida contigo. Te lo rogamos, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. No comienza bien la historia, ¿no? Para una familia. No sé si ha pasado. Esto pasa en las familias, ¿verdad? El hijo favorito. ¿Alguien se atreve a decir cuál es su hijo favorito? Sí, dicen algunos hijos aquí. ¿Yo soy la favorita? O lo más lógico que digan, no, sí, es otro el hijo favorito, ¿verdad? Pero continúa, fíjese, para añadirle a todo esto, verso 5, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla, una gavilla es un atado de trigo, ¿no? Que lo paraban allí. Entonces dice: sucedió que mi gavilla
Se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José, ¿no?, ya con esto iba creciendo. Fíjese cómo sigue. José tuvo también otro sueño. Ay, mamita, José. Y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar al rebaño de su padre a Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán, mucho más lejos. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. ¿Y qué pasó? Vamos a leer parte de esto. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitaremos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando llegó José a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Y si usted pudo ver el video que le compartimos ayer, y si conoce la historia de José, sabe de que aquí comienza una parte en la vida de José donde él es vendido luego en Egipto como esclavo en la casa de Potifar, está lejos de su familia, pero Dios comienza a tratar con él, ¿no? Y vamos a ir viendo a través del relato de José algunas lecciones de su propia vida, parte de su historia y de cómo nos enseña a nosotros. Pero primero veamos cómo la historia de José, que está relatada aquí en Génesis, nos va enseñando. No sé si esto funciona. Sí. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la pertinencia? Como lo hemos visto con las otras partes. ¿Por qué es importante este relato para el pueblo que está por entrar a la tierra de Canaán, tomarla por posesión? Porque sin duda es, al igual que la historia de Abraham, que la historia de Jacob, es parte de su identidad nacional, porque José viene a ser el puente entre la vida nómada de los patriarcas en Canaán, que van de un lado para otro, a una vida ya más sedentaria, donde están quietos en un lugar, aunque todavía no es Canaán, pero sí responde a la pregunta: ¿por qué terminamos en Egipto?
¿no? Entonces la historia de José es importante porque responde a estas preguntas y explica por qué los israelitas terminaron allí y cómo Dios los preservó allí en Egipto para que crecieran hasta ser un pueblo sumamente numeroso. Pero también es pertinente esta historia porque cuando termina el relato de José, vemos que José termina en un ataúd en Egipto y termina allí, lo embalsamaron porque él pidió que lo pusieran allí, al igual que como hizo él con su padre Jacob cuando murió, que pidió permiso para ir a sepultarlo al lugar donde estaban, que había comprado su padre para su sepultura y sus antepasados también. José pidió que aunque muriera en Egipto, sus restos, porque él confiaba en la promesa que Dios había dado, que un día les iba a dar esa tierra, ¿no? Y aunque pasaron 400 años, José dijo, cuando salgan de aquí, lleven mis restos hacia allá. Y eso habla no solo de la confianza de José en las promesas de Dios, sino que en la fidelidad de Dios a su palabra, ¿no? Que él dijo que le iba a dar esa tierra a la descendencia de Abraham y pasaron siglos, pero Dios cumplió su palabra. Entonces ellos, precisamente, este pueblo que salió de Egipto, entre sus cosas, va precisamente, así como va todo el tabernáculo y un montón de otras cosas que llevaban, entre medio va el ataúd de José, los restos de José, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿por qué tienen que llevar los restos? Bueno, porque José pidió que aunque murió en Egipto, sus restos descansaran en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Y eso habla de la confianza de José, pero también de la fidelidad de Dios. Ellos están viendo que Dios está siendo fiel en cumplir la palabra que dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia. Pero también, como dice allí, enseña acerca de la soberanía de Dios, porque la historia de José comienza, ¿no?, como el favorito de casa, pero luego viene un descenso, y que eso es lo que vamos a ver, antes de que termine en el lugar más alto que podría haber tenido en Egipto, pero que aún a pesar de lo difícil de su vida, Dios es siempre el que está en control, y que fue Dios que entornó todo ese mal en la vida de José para bien, no solamente de él, sino que de toda su familia. Entonces el relato de la vida de José también enseña acerca de la soberanía de Dios, de que no hay nada que a Dios se le escape de su control. Y nosotros luchamos porque nosotros queremos tener el control, ¿no? Y con las situaciones de la vida nos damos cuenta claramente que no tenemos control de nada o de muy pocas cosas. Pero aun cuando las cosas no salen como nosotros, aún sin tener el control, no sale como nosotros esperábamos, como nosotros quisiéramos, nos desesperamos y tendemos a olvidar de que sí hay alguien que tiene el control y que no se le escapan las cosas de las manos. Aún aquellas cosas que, como sucede en la vida de José, que la vamos a mencionar. Pero también, por último, habla acerca de la necesidad de la unidad familiar, porque al entrar como nación, Israel necesitaba aprender que tanto el perdón como la reconciliación son vitales para una vida en comunidad. ¿Y por qué? Bueno, porque la vida de José, ya leímos cómo comienza, sus hermanos lo odiaban, y podríamos decir, bueno, tenían algunas razones para odiarlo, ¿no? No sabemos si José hizo bien o mal, aunque podríamos decir que sí, no fue lo mejor venir a contar su sueño, y al menos después del primero decir, bueno, si se enojaron, el segundo no lo cuento. Pero con todo lo que sucede, ¿cómo termina la historia? José perdonando a sus hermanos y diciendo, lo que ustedes obraron a mal, Dios lo usó para bien. Y eso es vital cuando uno va a vivir en comunidad. Y el pueblo va a entrar y va a tener problemas, va a tener situaciones. De hecho, el camino hacia este lugar, donde están por entrar a la tierra prometida, vemos que María y Aarón, los hermanos de Moisés, se murmuraron en contra de su hermano porque decían, bueno, ¿por qué él es el único que habla con Dios? ¿Por qué no podemos hablar nosotros? ¿Por qué es el único que dirige? Hubieron cuestionamientos, hubieron problemas, ¿no? Y esto pasa en las familias. Y el perdón y la reconciliación son vitales no solo para una nación, sino que para cualquier comunidad. Entonces, vemos que es importante, es pertinente la historia de José. Ahora, ¿cómo es la historia de José? Bueno, vamos a ver un poquito, hay detalles que nos vamos a saltar,
pero sí queremos detenernos en algunas cosas donde sí, sin duda, nos van a enseñar. Por supuesto que finalmente, después de Dios llamar a Abraham, a Isaac, a Jacob, de su descendencia, sus 12 hijos, entre ellos José, es el de quien toma Moisés para hablar el último relato. Salen mencionados sus hermanos, por ahí sale mencionado Judá en el capítulo 38, ¿no? Judá y Tamar, una historia novelística, ¿no? Tal como lo vimos la semana pasada, y algo similar que pasa con Dina, pero que está allí y que está para no esconder que aquellas personas que fueron usadas por Dios no son perfectas. Nada de sus historias y el hecho de que estén justifican su mal obrar, ¿no? Lo que sabemos de Judá y Tamar, si usted lo leyó, el capítulo 38, Judá, uno de los hijos de Jacob, ya de los más grandes, sus hijos, uno de sus hijos toma por esposa a Tamar y resulta que él fallece, ¿no? Entonces, según la ley de ese entonces, para que hubiera descendencia para su hermano tenía que tomarla al siguiente, y resulta que no deja descendencia. Entonces venía uno más pequeño. Al final Judá le dice a Tamar, ¿sabes? Vete con tu padre, haz tu viudez allí, y cuando crezca mi último hijo, entonces te lo voy a dar. Resulta que los 2 hijos de Judá habían muerto, ¿no? Porque obraron mal, ¿no? Con Tamar. Entonces Dios les quitó la vida. Entonces el último y el más pequeño, Judá no quería que le pasara lo mismo, entonces no hizo como dictaba la ley, y al final es ella quien toma el asunto en sus manos, se viste como una ramera en una esquina. Judá pasa por allí, está con ella pensando que era una ramera, y al final tiene descendencia de su suegro, vamos a decir. Ahora recuerden quién es Judá. ¿Se acuerda quién es Judá? ¿Quién desciende de Judá? Bueno, precisamente uno de los hijos de Judá y Tamar, Fares, es de donde viene la descendencia posteriormente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente la menciono así, 2 minutos para meditar cómo Dios, no importando la historia nuestra, Dios obra poderosamente cuando Él lleva adelante su plan. Esto no justifica ni el obrar de Judá, ni el obrar de Tamar, ni de los hijos de Judá. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Él usa a quien quiere y lo hace de la manera que quiere. Y nosotros no debemos poner condiciones, quizás tratando ya haciendo una aplicación, cuando Él quiera usar a alguien, ¿no? Por supuesto que lo que Él demanda de nosotros siempre es santidad y obediencia, pero aquí vemos que no importa la historia, cuál fue su pasado, Dios usa a quien quiere. Lo vemos más adelante, nuevamente dentro de la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo está Rahab, ¿se acuerdan? Que fue una mujer ahí en Jericó que también era prostituta, pero Dios la rescata y pasa a vivir con el pueblo de Israel y su vida es transformada. Dios obra de maneras que nosotros no nos imaginamos. Y la historia de José viene a ser precisamente una historia donde no logramos nosotros imaginar por qué Dios obró de esta manera. Porque cuando vamos a la historia de José, vemos que el descenso en la vida de José de alguna manera, él era el hijo número 11, ¿no? Luego nació Benjamín, ¿no? Que fue el más pequeño, también hermano de él en cuanto a madre, ¿no? Hijo también de Raquel. Pero las raíces del conflicto, como dice allí, comienzan por este favoritismo de Jacob. Jacob, como decía el texto, amaba más a José que a sus otros hijos, porque si recordamos la historia de Jacob, Jacob vio ¿a quién? A Raquel, y se enamoró. Y trabajó por ella, pero al final Labán lo engañó. Entonces Raquel era la esposa que él amaba. Por supuesto, los hijos de ella tomaron también este lugar, porque sabemos que después de José, cuando nació Benjamín, Raquel murió allí cuando dio a luz a Benjamín.
por lo tanto ya no estaba Raquel y lo único que tenía, de alguna manera, Jacob, del recuerdo de su esposa amada, eran sus hijos. Y Benjamín estaba pequeño todavía, entonces a José, que ya estaba más grande, lo amó mucho, le hizo una túnica de colores, que eso significa la ropa de ese entonces era o negra, a lo sumo, si se podía, blanca, si no, marrón, ¿no? De acuerdo a los colores de la lana. Teñir la lana en ese tiempo, si hoy día es cara, imagínense en ese tiempo, y él tenía una túnica de muchos colores, eso significaba que tenía mucho valor, y había algo allí, no sabemos si fue su padre que la hizo o no, pero sabemos que había un amor especial de Jacob por este hijo, y sin duda, este favoritismo generó entre sus hermanos envidia, ¿no? Podríamos decir que fue el primer caso de bullying en la Biblia, ¿no? De parte de sus hermanos. Y sin duda, este favoritismo causó que terminara al final los hermanos de José vengándose, no solamente por el favoritismo que tenía Jacob por él, sino por los sueños que él había tenido, que habían causado molestia en sus hermanos, y lo terminan vendiendo tal como leímos. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí comienza ese descenso en la vida de José de alguna manera, donde pasó del favoritismo en su casa, probablemente fue el que aprendió más, ¿no? Con su padre al estar al lado de él, ¿no? Al tener este lugar preponderante ahí, a diferencia de sus hermanos. Pero fíjese cómo fue las etapas de este sufrimiento en la vida de José. Fue odiado, por decir la verdad, sobre las malas acciones de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar, ¿no? Potifar era un siervo fíjese, vamos capítulo 39. Cuando José, capítulo 39, dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, o sea, alguien importante allí dentro de Egipto, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero fíjese cómo dice esto. Pero Jehová, o el Señor, estaba, ¿qué dice ahí? Con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Antes de llegar a este punto, vemos que, como dijimos, él fue odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, y aunque aquí él comienza a prosperar en la casa de Potifar, ¿no? Y luego de esto, dice verso 4, José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. O sea, hizo a José, ¿no?, cargo de todas sus cosas, ¿no? Era alguien de confianza aquí. Pero sucedió, verso 7 de capítulo 39, después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía, José, fíjese, dice ahí, día tras día. Esto no fue una ocasión. Esto fue día tras día. José fue siendo tentado por la mujer de su jefe, día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día, verso 11, que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Mintiendo esta mujer. Ella dejó
junto así la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le dijo: esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Se dice, dice acá el verso 21, pero el Señor, nuevamente se dice lo mismo, estaba con José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mire, como vemos, él fue odiado, fue vendido como esclavo, y a pesar de que allí llegó a ser el administrador de todo, terminó preso y olvidado, acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y uno dice, ¿dónde está Dios aquí? Pero el texto nos dice todo el tiempo, nos recuerda, ¿qué cosa? Que Jehová estaba con él. Y uno se pregunta, pero si Jehová está con él, ¿por qué permite estas cosas? ¿O no? ¿Por qué permite que José termine de esta manera? Y sin duda, muchos de nosotros, cuando suceden cosas como estas en nuestras vidas, cosas que no podemos explicar, o cosas que a pesar de que nos esforzamos como José, de hacer lo correcto, porque José, fíjense que no dice, ¿cómo voy a hacer esto yo? Dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Cuando esta mujer lo tentaba. ¿Cómo voy a hacer yo este mal a mi jefe y pecar contra Dios? Él estaba pensando no en las consecuencias. ¿Y si nos pillan? No está pensando en esto. Él está pensando que esto es incorrecto. Y José, si había algo, es que no solamente Jehová está con él, sino que esto es también resultado de que su corazón, ¿no?, está con el Señor. Por eso obra de esta manera. Y por eso arranca. Y como yo creo que pensando en este relato es que Pablo en Timoteo le dice a su amigo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No hay que racionalizar, no hay que con la tentación empezar a decir, pero mira, pero si lo hacemos de esta forma y si nos sentamos a conversar, el refrán tiene razón, soldado que escapa y sirve para otra guerra, porque batallas van a haber. Y en situaciones como esta es mejor siempre huir, no ver cómo yo lo manejo. Y José intenta obrar, y de hecho lo hace de manera recta, pero a pesar de eso termina en la cárcel. Y después vemos que en la cárcel el jefe, verso 22 del 39, el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Nuevamente lo prospera allí, y él era responsable, y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor, nuevamente nos dice, estaba con él, y todo lo que emprendía el Señor lo hacía prosperar. Y luego el relato nos dice que llegaron allí, no lo vamos a leer completo, pero llegaron dos personas ahí, o habían dos personas allí en la cárcel, ¿no? El copero del rey y el panadero del rey. Y ambos tienen un sueño, y él le interpreta los sueños a estos hombres. Y a uno le dice, ¿sabes? De aquí a 3 días te van a venir a buscar y te van a llevar y te van a restituir. Pero al otro le dice, sí, de aquí a 3 días también te van a llevar, pero a vos te van a matar. Y resulta que así sucede, se cumplen los sueños. Fíjese, capítulo 40, verso 20, dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como le había interpretado José. Y José le había dicho, cuando salgan de aquí, acuérdense de mí, acuérdense que yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Entonces dice, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y parece que siempre como que va, ahora sí va a venir bien, y otra vez mal. ¿Por qué? Quizás nos preguntamos, ¿qué propósito tiene todo esto? Sin duda, de manera general, podemos decir que Dios permite esto
13 años, ¿no? Desde los 17 a los 30 años, no por falta de cuidado de Dios, sino porque todo este sufrimiento en la vida de José, el ser odiado por sus hermanos, ser vendido por sus hermanos, llegar a una casa como esclavo, y aunque era esclavo, fue el administrador de todo, así lo acusaron falsamente, cae en la cárcel, aún allí prospera un poco, pero se olvidan de él, y está 2 años más allí. 13 años donde vez tras vez, cada vez que parece que va a florecer, se muere. Parece que ahora sí va a funcionar y no. ¿Cómo te sientes tú ante una situación así? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Frustración? ¿Enojo? Cualquiera de nosotros se enojaría con Dios mismo. Maldeciríamos o hablaríamos mal contra Dios o contra otras personas o contra los que lo abandonaron, contra sus hermanos, contra la esposa de Potifar, contra este copero del rey que se olvidó de él. Pero José seguía allí en espera de lo que Dios estaba haciendo. Porque todo esto es parte del plan de Dios. No fue por falta de cuidado de Dios, sino que todo esto es parte del plan de Dios para trabajar en el carácter de José. Y muchas veces nosotros luchamos porque no comprendemos las razones, los propósitos de Dios cuando suceden cosas como las que le sucedieron a José. Y nos frustramos y nos enojamos y nos desanimamos, aún incluso espiritualmente. Pero ten paciencia. Dios está obrando. Dios está en control. No hay nada que escape de Él. Y Él sigue pidiendo de nosotros, tal como lo hizo José, sabiduría, fidelidad, paciencia. ¿Cómo sigue la historia de José? Porque así como fue su descenso, ahora viene el ascenso de José. Y así como su descenso, Dios está en control, pero tiene que ver con el obrar del mal de sus hermanos, del engaño de la mujer de Potifar, del olvido de este copero allí en la cárcel. Este ascenso tiene una clara intervención de Dios. Dios le dio a José la capacidad de interpretar sueños, tanto del copero como del panadero ahí en la prisión. Y finalmente fueron los sueños de Faraón. O sea, si Faraón hubiese llegado aquí y hubiese tenido estos sueños, tal como él hizo y buscó la ayuda de sus sabios y ninguno lograba interpretar los sueños que el Faraón tenía, pero si José no hubiese llegado a la cárcel, el copero del rey no hubiese sabido de José ni que José podía interpretar sueños. ¿Se da cuenta? Tenía que pasar toda esa peripecia y todo ese periplo para llegar a estar en la cárcel con ese hombre que después iba a estar al lado del faraón y le iba a decir: ¿sabes qué? Yo conocí a alguien que interpretó un sueño mío. Pero tenía que pasar por todo esto. Bueno, ese era el plan de Dios. Esa era la forma de Dios para que en un momento de su vida, José, estando ahí en lo más hondo y lo más profundo de su vida, comenzase ahora a ascender. Porque ¿qué es lo que sucede? Fíjese, verso 14 de capítulo 41. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón, y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Fíjese cómo responde José: sí, yo lo puedo hacer. Porque, si yo lo interpreto, usted me saca de la cárcel, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice José? No está en mí. No soy yo, respondió José. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Siempre José reconociendo que es Dios quien está obrando en él y por medio de él. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y como conocemos el sueño, las 7 vacas gordas, ¿no? Hermoso aspecto, pero después otras 7 vacas que subieron detrás, pobres, flacas, de mal aspecto, y las vacas flacas y feas se comieron a las primeras. Y sabemos que el sueño lo interpreta José diciendo: los primeros 7 son 7 años de abundancia, y después son 7 años de hambruna y escasez. Entonces fíjese,
Ahora pues, dice, no solamente interpretó el sueño, sino que verso 33 dice, ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngole sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos, que vivan y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. ¿Y qué sucede? Verso 37, le pareció la idea bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces pasó de ser un prisionero ahora a ser el gobernador de Egipto. ¿Cómo sucede esto? Sin duda Dios le dio a José la capacidad de interpretar sueños, los del copero, del panadero y finalmente los sueños del faraón. Y José pasó de ser alguien que estaba preso y olvidado a ser el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto, reconocido por el mismo faraón como alguien en quien estaba el Espíritu de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo alguien puede pasar de eso a este lugar? ¿Qué es lo que dice José? No soy yo, es Dios. Y acá no estamos hablando de que lo que Dios promete, no se equivoque, es que si te va mal, un día Dios te va a dar prosperidad y te va a poner en un lugar alto. No. Lo que la enseñanza de la vida de José nos muestra es que la soberanía de Dios en la vida de aquellos que, en realidad, en la vida de todo lo creado, pero especialmente de aquellos que han decidido seguirle. Ninguna dificultad carece de propósito. El propósito de José era este, el propósito de otros era estar en otro lugar, pero que la vida de aquellos que deciden seguir a Jesús tiene un propósito definido, y ese propósito definido siempre es no solamente que la vida de ellos mejore como sucedió con José, sino que fíjese, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué José llega a estar como gobernador? ¿Simplemente para exaltarlo y que todos lo feliciten? Como vimos, para que pudiera interpretar el sueño de Faraón, José tuvo que llegar a la cárcel y que sucediera todo eso con el copero para que él supiera que él interpretaba sueños, para que ahora pudiera interpretar los sueños de Faraón. Entonces, ¿el fin último era llegar gobernador? No, eso era parte del proceso. ¿Cuál era el fin último de Dios? Porque sabemos que José llegó a ser el más alto, pero la historia nos dice que en estos 7 años de hambre, capítulo 42, dice, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, y añadió, desciendan allá y compren allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. El único que quedó, dice, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Entonces van el resto de los hermanos a pedir alimento a Egipto. ¿Y qué sucede? José los encuentra. No vamos a ver aquí todo el relato, pero José ve a sus hermanos, los reconoce, aunque ellos no reconocen a José. Pero José intenta saber, ¿no? Fíjese, verso 14. Le dice, José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga a mí. Porque lo primero que hace José cuando llegan sus hermanos a comprar alimento,
es saber, ¿no?, qué estaba pasando con su familia. Entonces, él les dice, alguien se tiene que queda uno de los hermanos, Simeón, queda como rehén, y le dice, si no traen a su hermano menor, no van a rescatar esto ni le vamos a vender más grano. Y así sucede, ellos regresan a Canaán, y capítulo 43, vuelven los hermanos, vuelven con Benjamín, ¿no? Y el Señor usa toda esta situación de poner a José como el gobernador, porque lo que quiere hacer el Señor es que en este tiempo de hambruna no solamente Egipto pudiera tener comida, sino que la nación que él estaba formando, hasta ahora una familia, que era la familia de Jacob, pudiera sustentarse y sobrevivir para que Dios pudiera cumplir con su promesa. Ahora, ¿cuál es el fruto de este lugar, de esta exaltación de José? ¿Vengarse? ¿No? José no usó su poder para vengarse, sino que para perdonar y para sustentar a su familia durante la hambruna. Entendió la soberanía de Dios, como dice al final, no sabemos que aquí a José les hace una trampa para tomar preso a Benjamín en el capítulo 44, entonces Judá intercede por él, y llegamos al capítulo 45, que es quizás la parte climática aquí, y lo vamos a leer, dice, pero José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Y lo primero que pregunta es, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y José reconoce que es Dios obrando en toda esta situación. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda casa y gobernador sobre la casa, sobre la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Y bueno, regresan, van a buscar a su padre, vuelven, se instalan en Egipto y así es como termina toda la familia de Jacob en Egipto, ¿no? Y responde a la pregunta ¿por qué terminamos allí? Pero esta historia, ¿no? Vamos al final de Génesis, capítulo 50. Muere Jacob. Y en capítulo 50, verso 4 dice, cuando pasaron los días de luto por él, por Jacob, José habló a la casa de Faraón, dice, si he hallado ahora gracia a los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé, ¿no? Y pide llevarlo allí. Y lo sepultan en Canaán. El verso 15 que queríamos leer, dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarda rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ¿se acuerda el sueño? Bueno, entonces se está cumpliendo la vida de José. Ahora somos tus siervos, pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida
de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y habló cariñosamente a ellos. Terminemos con esto, porque pensamos, el fruto de la exaltación de José no fue la venganza, sino fue el perdón. Él incluso llamó a su primogénito Manasés, ¿no? Porque significa que Dios le hizo olvidar todas sus angustias y sus quebrantos. Ahora, cuando vemos la vida de José hay un pasaje que me viene a la mente, y terminemos con este. Está en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro. Al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5, verso 6. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y yo pensaba en esto, cómo la vida de José nos enseña en este camino de descenso para una posterior exaltación. Y sin duda el plan de Dios quiere exaltar a sus hijos, ¿no? Tanto aquí como especialmente en la eternidad, pero requiere cumplir con ciertas condiciones, y el texto nos dice claramente lo primero. Nos dice que es necesario un corazón humilde, y lo vemos todo el tiempo en el corazón de José. La humildad es la que precede a la gloria siempre. Lo dice el Antiguo Testamento. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Él ascender a la gloria, ¿por dónde pasó? Y por la cruz. Es una decisión voluntaria de ponerse debajo de los demás. Y no solamente eso, sino que, como dice Filipenses, tener a los demás como superiores a uno y permanecer obediente a pesar de las circunstancias negativas. Permanecer allí humilde, y la humildad es una virtud del carácter, no es una personalidad, no es parte de la personalidad, es algo que se forma. No decir, esa persona es humilde. No, esto es algo que se forma en el carácter de las personas. Y la manera de formar humildad es humillándonos, ¿no?, delante de Dios. Reconociendo, tal como José, que no somos nosotros, sino que es Dios. Y que es Dios el que está obrando. Y a pesar de las circunstancias difíciles, reconocer que no tenemos control y reconocer que Dios tiene un propósito, aunque yo no lo entienda ahora, aunque me cueste comprenderlo. Pero tener esto que solamente Cristo puede formar en nosotros. ¿Se acuerdan? Mateo 11, la única vez que Cristo habló de sí mismo, dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Alguien me decía la otra vez, me decía: Felipe, tenía que lidiar con algo complicado, y me decía: Felipe, con humildad. No hay argumento que se levante ante la humildad. Y uno puede decir la verdad y no dañar a nadie, porque lo hace con humildad delante del Señor. Pero no solamente eso, sino que conocer a Dios. La exaltación viene de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y nuestras decisiones siempre van a demostrar cuáles son nuestras convicciones. José rechazó a la esposa de Potifar no por miedo a las consecuencias, no por, ¿y si nos pillan? ¿Y si queda embarazada? Sino porque sabía que sería un pecado contra Dios. Conocer a Dios es el temor necesario para decidir correctamente. ¿Cómo comienza Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el precepto necesario. Y nuestras decisiones demuestran cuáles son nuestras convicciones. Y conocer a Dios no es algo intelectual, es una relación personal. Por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y la pregunta es: ¿tú conoces la poderosa mano de Dios? ¿Has estado allí? ¿Buscas ese lugar? Pero no solamente eso, sino que, como dice ahí, aprender a esperar el tiempo debido. Dios tiene un proceso, así como se trata una piedra que hay que pulirla, y que hay que tratarla, que hay que sacar todo lo que no se parece.
a lo que nosotros queremos hacer, o un escultor y la pule, y José esperó 13 años, Abraham esperó más de 20 años, David esperó muchos años para ver el cumplimiento de su unción. En la vida tenemos muchos ejemplos de la espera y la paciencia. Nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo que esperar pacientemente hasta que llegara el tiempo donde Él iba a comenzar su ministerio, al menos público. Y debemos combatir la ansiedad que nos aqueja, donde este mundo todo lo quiere ahora y nosotros vamos en el mismo ritmo. Por eso, después de este pasaje, ahí en Pedro dice, echando, la manera de cómo hacemos esto, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La pregunta es, tu vida, tú y yo. Sin duda Dios, el propósito final es nuestra exaltación. Y no tiene que ver con ponernos en un lugar destacado. Tiene que ver con que Dios nos quiere en el lugar de su voluntad. Dios tiene un propósito para tu vida y no hay un mejor lugar que estar allí cumpliendo la voluntad de Dios que Él tiene para ti. Como decía un himno antiguo, si Dios te pide un vaso de agua, eso es lo que tienes que dar. La pregunta es, ¿estoy yo allí? ¿Estoy haciendo aquello para lo cual Dios me ha hecho pasar por toda esta circunstancia? ¿O me estoy quejando? ¿O estoy ansioso? ¿O estoy desesperado? ¿O estoy impaciente porque todavía no se cumple lo que yo espero, lo que yo anhelo, o aún incluso lo que Dios mismo promete? Paciencia. Pero la paciencia también es una virtud que se forma. Y lo sabemos, como dice Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe es la que produce. ¿Y sabes qué? Siempre que pedimos paciencia, porque la necesitamos mucho, el Señor nos prueba, como en la vida de José. Que el Señor nos dé su gracia para poder responder, al menos imitando a José y no sus hermanos. Y poder ver cómo la vida de un hombre, tal como tú y yo, no tenía nada de especial. Lo especial era que Dios estaba con él. Y él buscaba también a Dios. Porque dice, no voy a hacer yo este mal a Dios. Lo haces tú, lo hago yo. El Señor nos dé su gracia de poder buscarle con fervor, con pasión y poder cumplir aquellos propósitos que Dios tiene para ti, ¿no? El camino va a ser muchas veces como el de José. A veces no tan complicado como él, pero siempre es que Dios va a estar cumpliendo con sus propósitos. Así que ánimo, que no importa lo que está pasando ahora, o lo que ha pasado antes, o lo que está por venir, Dios quiere cumplir su propósito en ti. Que sea tu corazón también buscando su voluntad. Amén. Pongámonos en pie y oremos al Señor.